pongamos en perspectiva una cuestión que venimos discutiendo en los últimos días en el programa y que me parece que también abre un poco el debate de esta nueva etapa que empieza en la economía, que el gobierno la llama de sintonía fina, recortar subsidios, bueno, ver qué pasa con las importaciones, ver si se descongelan algunas tarifas que estaban congeladas o si se descongelan también algunos impuestos, en el caso provincial, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y otros llaman de ajuste. Precisamente Hugo Moyano, que identifica esta política como una política, dice, de ajuste, porque puede haber topes a las negociaciones salariales. Bueno, quiero presentarles este informe donde hacemos una comparación de precios entre Buenos Aires y Miami. Una lata de Heineken, 4 pesos con 96. Una lata de Coca-Cola, 2 pesos con 14. Kilo de pollo, 15 pesos con 8. Espagueti por 500 gramos, 7 pesos con 50. Pan dulce por 500 gramos, 20 pesos con 17. La sidra por 720 centímetros cúbicos, 9 pesos con 70. El pan lactal de 500 gramos, 7 pesos con 78. Una docena de huevos, 10 pesos con 96. En total, gastamos 91 pesos con 75 centavos. Ahí está la comparación, ¿no? 92 pesos en Miami, 109 pesos productos equivalentes en la Ciudad de Buenos Aires, 19% más caro. Uno puede, qué sé yo, por ahí afinar el lápiz en la comparación y decir, bueno, en realidad Buenos Aires puede estar 10% más caro, otro puede decir 5, otro puede decir 25. Lo cierto es que son alimentos, donde Argentina tiene obviamente ahí mayor competitividad. Debiera ser lo más barato de todos los productos. No quisimos comprar ropa, porque obviamente ahí está la ropa, no sé, 40% más barata en Miami, ahí sí hay diferencias importantes. ¿Qué está pasando? ¿Los límites del modelo se expresan en esto, en que Argentina empieza a quedar como en los 90 cara en dólares? No, arranco yo. A ver, sí. Digo, en primer lugar, estamos comparando una economía en crecimiento vigoroso como la Argentina con una economía estancada, la de Estados Unidos. Eso genera distorsiones de precios importantes. Si vas a comprar el metro cuadrado de una propiedad en Puerto Madero, puede ser que casi esté igual que Miami. Además, estacionalmente ellos están en invierno. Seguramente los precios fuera de temporada son más baratos. Digo, habría que sacar esos factores. Pero digo, Argentina, como decía antes, desde el impacto del 2009 tuvo 2 años de crecimiento vigoroso, a más del 9%. Eso tiene impactos sobre además, con políticas fiscales expansivas, políticas monetarias expansivas, un sector externo muy dinámico, una economía bastante abierta. Eso tiene impactos sobre los pilares del modelo, sobre el superávit externo, sobre el superávit fiscal. A partir de ahí comienza un debate que bien se ha planteado de la necesidad en un mundo que esperamos un segundo semestre, hay que ver el desenlace europeo. No aparece nada fácil, de recomposición de aquellas virtudes de la macroeconomía para seguir controlando el esquema, pero la Argentina sigue apostando al consumo interno. Eso no hay duda, Rogelio Frigerio. Bueno, lo paradójico es que cuando empiezan a haber señales de alerta del contexto internacional, que explica gran parte del crecimiento en la Argentina, que para mí igualmente va a seguir siendo favorable para nuestro país, el gobierno plantea una política de ajuste o sintonía fina, llamarlo como quieras. En general, cuando uno tiene la perspectiva de que la economía se va a complicar, cuando todo hace suponer que va a haber un enfriamiento del nivel de actividad, lo que tienen que hacer los gobiernos es lo contrario, es aumentar el gasto público, es aumentar hacer la política monetaria más expansiva y, si se quiere, también un país que tiene, como la Argentina, un tipo de cambio flexible, devaluar. Eso hacen los países frente a la perspectiva de enfriamiento de la economía o de recesión. ¿Qué hace la Argentina? Lo contrario, hace el ajuste en el peor momento. ¿Por qué? Porque se exprimió todo el jugo de la bonanza, porque no dejó nada en los años más favorables para el modelo, no dejó nada para los momentos más complicados. Y eso es lo que en general hacen los gobiernos populistas. Ahora, devaluar en Argentina no es lo mismo de devaluar en Brasil o devaluar en otro país. Perdón, bueno, digo, el presupuesto 2012, ¿dónde están las señales de ajuste en el presupuesto que se aprobó el año pasado? 18,8% de incremento del gasto general, más el 20% en las inversiones sociales. Entonces, no, por ahí se refiere al recorte de subsidios que viene a partir de este año. Bueno, es que el presupuesto en la Argentina, si nos guiamos por el presupuesto, tampoco vamos Bueno, lo votaron los legisladores y el presupuesto no tiene ningún contenido de recorte de jubilaciones, de recorte de salarios, no hay ningún elemento. Si uno plantea jubilaciones creciendo al 17%, si uno induce a que las paritarias no superen el 18% de aumento, y uno cree que la inflación no es la que dice el gobierno, sino que es bastante más,
evidentemente lo que está pasando es que hay y va a haber una disminución del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones. Si se da la paritaria al 18, si los jubilados terminan nada más que con un aumento del 17% y la inflación supera el 20%, evidentemente vas a tener un ajuste. No, los que jubilados ya tuvieron en marzo, tienen 17, se supone que en el segundo semestre... Bueno, nada, por lo menos 10% pero, va a digamos, haber. la historia no refleja que nosotros hemos contenido a los jubilados con el 17, sino los aumentos pasaban el 25 en promedio. Digo, la jubilación mínima se recompuso en 1.150 pesos contra 1.900 el final, es bastante, digo, no tengo el cálculo exacto, pero digo, nada hace suponer eso. Y en segundo lugar, insisto, miremos el presupuesto 2012. No hay un solo contenido de ese presupuesto que refleje ajuste. Sí estamos trabajando sobre la necesidad de ser competitivos por algo distinto que sea el tipo de cambio, lo que siempre nos han pedido. Por eso se está revisando las políticas energéticas, por eso se está pensando en scoring de competitividad, como bien lo planteó la presidenta el otro día. Estamos buscando un escenario nuevo para que la apuesta del gobierno es producir más sin devaluar. No, el tipo de cambio es un desfiladero angosto, como bien se señala, entre empleo y salario. Argentina decidió no ser competitiva sobre la base de salarios. Nosotros podríamos ser competitivos como un país asiático y tendríamos los salarios de un país asiático. Esa no es la opción de competitividad de la Argentina. Entonces se buscan vectores de competitividad en el transporte, en la energía, en una mejor relación de integración con Brasil. Estas son las discusiones. ¿Cuál es la visión de lo que viene este año? Este es un año para ahorrar, es un año para consumir, es un año en que la economía va a crecer menos que el año pasado. También es cierto que hay todo un planteo, y ahora vamos a hablar de la tarjeta SUBE y de la segunda etapa de recorte de subsidios, porque el gobierno ya encaró la de la energía, luz, gas y agua, pero me parece que viene la más difícil para el gobierno, donde no es tan fácil aplicar ni aumentos ni recorte de subsidios como es la del transporte, colectivos y trenes. Pero claramente esa quita de subsidios va a significar... Ahora el único incremento fuerte de las tarifas fue en la Ciudad de Buenos Aires. El de 2.50 del subte. Porque si no hablamos de cosas que nunca ocurren. También contemos que, porque el gobierno nacional cortó a la mitad el subsidio del subte. A ver, el gradualismo es importante. Digamos, el gobierno de la ciudad, con una cifra cercana a los 6 millones de pesos mensuales, podía haber contenido el subsidio o podría haber hecho un ajuste menor que el 130 y gradualmente salir. A ver, pero la discusión más allá... No vamos a discutir puntualmente eso. Sí, más allá de esa discusión, ¿puede tener un impacto esto sobre el bolsillo de cierto sector, por ejemplo, de clase media, con las tarifas energéticas, con el aumento del ABL de Macri, un aumento fuerte del ABL de Macri, del aumento del ABL de Scioli? Y eso puede significar menos consumo, menos actividad económica, un año donde la economía crezca menos. Nosotros proyectamos en el presupuesto 5,1 respecto del 9,2, o sea que lo tomamos para todo el presupuesto, también para el crecimiento. La economía va a crecer menos porque en el segundo semestre del año se va a desacelerar fundamentalmente la demanda externa. Entonces la discusión es cómo sustituimos demanda externa por demanda interna y por demanda regional. Por eso también la discusión con Brasil. Bueno, yo creo que, más allá de la discusión semántica, si esto es ajuste o no, o lo que dice el presupuesto, y priorizamos lo que dice la letra fría del presupuesto, la gente va a percibir en marzo, cuando lleguen los ajustes tarifarios, cuando esté el pleno impacto de los aumentos de impuestos en casi todas las provincias y los municipios, en cuanto se termine de discutir la paritaria, si el gobierno tiene éxito en lo que propone de que tengan un número por debajo de la inflación, que hay un ajuste, es decir, que hay menos poder de compra, y eso va a abonar esto que parece ya inexorable, que es el enfriamiento de la economía. Vos tenés salarios que crecen menos, tenés un tipo de cambio que es cada vez menos competitivo, que fue el pilar y, si se quiere, la única gran política industrial del gobierno. Tenés, obviamente, todas las condiciones dadas para que la economía crezca a la mitad de lo que creció el año pasado. Tampoco yo creo que el año pasado crecimos al 9%. Si le queremos al INDEX, sí, debemos haber crecido bastante menos que eso. A ver, le hago otra pregunta. ¿Qué hacer si uno tiene la visión esa de que la economía se va a desacelerar? ¿Consumir o ahorrar? Bueno, depende de cada familia y cada posibilidad. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que se viene, porque la verdad que no hay señales de que esto se vaya a revertir en el futuro, ¿no? Lo que hay es señales de que hay una economía más cerrada, de que hay más cepo cambiario. Es decir, no hay señales que induzcan a que esto se transforme en un modelo que atraiga inversiones y que genere más empleo. No hay ninguna señal. Si las hay, va a ser en el futuro, y esperemos que se sea. Hoy lo que vemos son señales que inducen a pensar que las políticas del gobierno también van en el camino del enfriamiento de la economía.
El gobierno va a garantizar el consumo de los sectores de menores ingresos como lo ha venido haciendo. Es decir, si ahorra por el lado de los subsidios, va a poner dinero, absolutamente. plantean en los jubilados y en otros sectores sociales. Por eso se está migrando, en transporte público se está migrando el subsidio a las empresas al subsidio a la demanda. Justamente porque conocemos el impacto en el bolsillo, sobre todo de las áreas metropolitanas, de lo que significa el transporte público. A ver, vamos a ver otro informe. Una salida en Buenos Aires versus Nueva York. Una salida a la noche, al cine, comer algo. Frank es sueco, pero vive en Múnich, considerada una de las ciudades más caras de Alemania. Reservó ya la noche del martes para ir al cine junto a su novia. Ya pagó por cada ticket $9,50. Si piensa invitarla a comer por lo menos una buena hamburguesa, tendrá que llevar al menos $9 por cada menú. No viven juntos. Ella acaba de mudarse y paga $1.560 por un departamento de unos 60 metros cuadrados. Usan el metro para trasladarse y encontrarse. El precio depende de la distancia, aunque el sencillo le sale unos $3 por persona. Ese mismo día, Julián, un argentino que vive en Nueva York, salió a ver uno de los estrenos de la semana en la cartelera de esa ciudad y pagó $12 por un buen lugar. El recorrido posterior lo llevó hacia la más reconocida casa de hamburguesas, donde el combo mediano le salió $6,50. Volver a casa no es un problema, a pesar de vivir un tanto lejos, en un pequeño apartamento de Brooklyn, por el que paga al mes $1.200 mensuales. Para viajar y sin importar la distancia, paga $1,50 el subway. Aquí en Buenos Aires, la misma salida y un departamento similar nos podría insumir a cualquier argentino, y en dólares, cine, $8, subte, 58 centavos del billete norteamericano. Un menú en una casa de hamburguesas, $7,50. Alquiler mensual de un departamento, $700. ¿Cuánto gana cada uno y cuánto la misma salida? Frank en Alemania gana $3.200 mensuales y le saldría por persona $21,50. Julián en Nueva York un poco menos, $20, y junta unos 2.500 cada 30 días. En Buenos Aires, un argentino que supera el salario promedio gastaría $15,58 y ganando algo más de $1.000. Sin pretender rigurosidad estadística alguna, este paseo es un ejemplo que nos puede ilustrar a quién de todos ellos les resultó más caro salir en relación a su bolsillo. Otra comparación. Si este cálculo es correcto, yo estoy descubriendo que Buenos Aires tiene una enorme ventaja competitiva, porque nos avalanchan los turistas. Si no fuéramos competitivos, no tendríamos 70.000 millones de dólares de exportaciones, no tendríamos con un tercio de exportaciones industriales, como 5 millones de turistas que visitan Buenos Aires. Digo, debe haber otras cuestiones que están jugando en los cálculos estos para que seamos atractivos. También digamos que hay muchos argentinos en Miami, También digamos que, como en otras épocas, hay muchos argentinos viajando a comprar ropa a Miami. De clase media acomodada, con capacidad de ahorro. Sí, pero también veranearon 11 millones de personas en el país. No, también. Pero digo, también se ve un efecto que en otra época también lo hemos visto. Ahora, más allá de eso... Pero nos endeudamos. También es cierto que en Buenos Aires, y en las comparaciones internacionales, yo estaba viendo una tabla de The Economist, por ejemplo, que muestra que Argentina sigue estando, pese a la inflación, no tan cara en dólares, que está todavía barata. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que Buenos Aires tiene barato los servicios. Hasta ahora. Tiene barato los servicios. En cualquier comparación internacional, el tren, el colectivo, la luz... Sí, pero no creo que los turistas vengan porque... El gas, pero a lo que voy... pero a lo que voy... No, pero está bien. Y entonces, ¿por qué van los argentinos en manada a Miami? A ver, pero estamos viviendo una economía abierta. Hasta ahora, Argentina tenía, Buenos Aires en particular, en las comparaciones que se hacen con la ciudad de Buenos Aires, muy baratos los servicios. Bueno, esto es lo que ahora el gobierno quiere descongelar, al quitarle los subsidios. Pero, si uno cree en las cifras del INDEC, no entiende que la Argentina haya perdido competitividad en dólares, porque no entiende el drama del fenómeno de la inflación en la pérdida de competitividad de la Argentina. Si vos crees en las cifras del INDEC de la inflación, no entendés por qué todos se quejan en los industriales de la Argentina de que ya no hay tanta competitividad, de que el dólar pasó del dólar barato al dólar caro, de que estás en un periodo de plata dulce prácticamente. Ahora, si vos crees que la inflación es superior a la del INDEC, o más del doble, empezás a entender por qué este aumento acumulado de costos en dólares durante todos estos años ha pegado de lleno en el principal pilar del modelo económico. La Argentina ha crecido a tasas chinas vigorosas durante muchos años, algo inédito en la historia del país, con dos motores, el sector externo y el tipo de cambio competitivo. Hoy andamos a un solo motor y por eso crecemos o vamos a crecer la mitad que el año pasado.
Feletti. En un mundo que se estanca, la verdad que crecer al 5% no es nada malo, digo primero. Vamos a ver cuántos países crecen al 5%. Y segundo, me parece que un país que tiene un volumen de exportaciones de 70.000 millones de dólares, que es casi un 30% de su producto, no podemos, y donde un tercio son industriales, no podemos estar hablando de pérdida de competitividad. Sí hay que discutir la relación con Brasil y sí hay que discutir el balance energético. Y esas son políticas que la presidenta ha puesto en el